Conexiones que Transforman presenta a Manuel Osvaldo Gómez. Licenciado en Teología, en 1974 recibió al Señor y lleva 40 años de tiempo completo. Está casado hace 39 años con Hilda Josefa González. Conexiones que Transforman. Muchas gracias, Alba. Muy amable. Y lo mismo, Chelita, gracias y a Héctor y a su equipo por este tiempo de adoración. Efectivamente estamos llegando, como dice Juan 7, al último y gran día de la fiesta. Y obviamente lo que aún nos falta por recibir, Dios está dispuesto a dárnoslo para que nos vayamos de aquí con ríos que corran en nuestro interior, para ser de refresco también a nuestros lugares de ministerio. Este tiempo obviamente con un énfasis particular de poder empoderar, enfocar y equipar al ministerio de Senfola en el mundo. Y eso implica que efectivamente cada día estamos más seguros del llamado individual, personal, estamos más seguros de la misión, de la visión que Dios nos entregó y estamos más seguros que cada día necesitamos estar mejor equipados. Todo esto que estamos haciendo virtualmente, todas estas experiencias que nos ha tocado aprender de una forma más forzada de lo que esperábamos, nos invita simplemente a que estemos equipados para presentar defensa en este tiempo con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de nuestra fe, con una posibilidad de alcance mucho mayor que la que hemos hasta ahora tenido. Bueno, el día primero estuvimos hablando de Dios y nosotros mismos como lo más importante de las conexiones, como el punto de partida. Obviamente todo esto tiene que reflejarse inicialmente a nivel de nuestros hogares, nuestras familias. Y finalmente lo que somos lo proyectamos en lo que hacemos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y efectivamente estamos hablando de las conexiones que nos transforman de manera integral y total. El primer día Fanny estuvo con nosotros en el tiempo de adoración y ella leyó una porción de la Biblia en el libro de Efesios 4. Hoy vamos a retomar esta parte como nuestro primer tiempo de reflexión. He llamado más bien a estos tiempos para nosotros de inspiración. No son tiempos motivacionales porque no dependen de las emociones. Son inspiracionales porque vienen de Dios a través de su palabra para nuestros corazones, que finalmente es lo que nos ayuda a mantenernos todos los días, a sentir y experimentar que cada día es un día nuevo, absolutamente preparado por Dios de antemano para que nosotros en lo que Él ha diseñado podamos andar. Entonces les invito al libro de Efesios en el capítulo 4 nuevamente para que hagamos unas reflexiones sobre lo que Pablo allí estaba escribiendo a esta iglesia. Pablo comienza diciendo en el capítulo 4, en el versículo 1, yo pues preso en el Señor. Así comienza esta porción de la escritura. Obviamente, como para nosotros, los tiempos no eran fáciles. Los tiempos presentes tenemos que ser reconocedores de que son tiempos complejos, difíciles para todo el mundo. Obviamente algunos lo sienten más que otros, pero son tiempos difíciles. En el caso de Pablo, obviamente el rigor de la persecución de los años 60, los años 80, pues estaba sobre la iglesia como una presión adicional a lo que ya era suficiente con respecto a este llamado de ir a todo el mundo. Los líderes que fueron constituidos como apóstoles estaban empezando a caer como mártires y en el caso de Pablo, como él, otros estaban presos. El relacionamiento era distante, pero el sentimiento de espiritualidad, de estar espiritualmente conectados, era cercano. Y esa es una de las cosas que hoy podemos disfrutar con todos y cada uno de ustedes. Estamos relacionalmente distantes, pero estamos espiritualmente cada vez más cercanos. Porque ministerialmente tenemos que estar siempre así, muy enfocados y equipándonos adecuadamente para proyectarnos. Obviamente él está en la cárcel y le dice desde allí, como preso que estaba, que le ruega, dice el versículo 1, que ellos anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Pablo obviamente estaba llegando al final de su carrera ministerial y obviamente su carrera personal en esta temporalidad. Pero era muy importante para él tanto el terminar bien, como todos aquellos que nos han precedido en la fe, terminar bien, pero no menos importante era dejar clara la dirección en el llamado, dejar clara la dirección del propósito que había. Obviamente unos partirán antes que otros y seguramente el día que nos corresponda a nosotros habrá otros detrás que asumirán la responsabilidad de continuar. Por eso es tan importante que estemos enfocados siempre, que sepamos a qué fue lo que Dios nos llamó. Las nuevas generaciones en el ministerio, los nuevos discípulos, los líderes que se están desarrollando,
crecen y avanzan. Y efectivamente ellos van haciendo el reemplazo generacional que necesitamos. Y necesitamos nosotros, de pronto, que tenemos más tiempo y más oportunidad de trabajar en el ministerio, hacer una conexión adecuada con todos aquellos nuevos que se están incorporando dentro de este llamado que Dios hace a cada uno, para que el propósito al que Dios nos llamó efectivamente se cumpla. Por eso él allí habla de la vocación y el llamado. Y efectivamente la vocación habla más del sentido de servicio que debemos tener en el llamado, porque ninguno de nosotros fue llamado a ocupar posiciones, sino a hacer relaciones, partiendo de la relación con Dios, a constituir esa conexión y luego obviamente a nuestras familias y de ahí en adelante a este cuerpo de directores a nivel internacional y a nuestras congregaciones finalmente. Esa es la vocación es el servicio. Nosotros no vivimos para posiciones, vivimos es para establecer esas relaciones que transforman. Obviamente dentro de un llamado que involucra una visión y una misión y que siempre la tenemos que tener muy clara. Nuestra visión es glorificar a Dios ayudando a cumplir la gran comisión en este tiempo que nos correspondió. Eso es lo que nos corresponde hacer. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues hacemos discípulos, desarrollamos líderes y nos proyectamos a las naciones. Muchos de ustedes que están allí en esos lugares a donde Dios les ha llevado es el cumplimiento del proceso que se ha vivido durante tantos años. Estamos alcanzando naciones. Todavía hay mucho que hacer, pero tenemos que agradecer por lo que ya es. En el versículo 2, Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta misión y esta visión a la que Dios nos llama no se cumple de forma individual. Si hubiera sido así, al terminar Pablo con el martirio en su propia vida o los otros apóstoles que habían sido constituidos, hasta allí había llegado esta gran comisión. Por eso no estamos hablando de algo individual. Dios levanta en su tiempo nuevas generaciones. Seguramente en el Senfol ya hay más de 3, 4, 5 generaciones que Dios ha ido levantando en el transcurrir del tiempo. Por eso no nos preocupa que algunos hayan llegado o estemos llegando al final de nuestra carrera temporal, porque tenemos la absoluta confianza de que ha sido legado en las nuevas generaciones la misma visión y el mismo llamado. Pero obviamente esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y efectivamente hemos estado hablando durante todo este tiempo de relaciones interpersonales. La primera y la más importante con Dios es una relación interpersonal, porque estamos hablando de Dios, un Dios personal con cada uno de nosotros. Estamos hablando de las relaciones interpersonales a nivel de las familias. Eso se traduce en padres, esposo, esposa, hijos, pero son relaciones interpersonales. Y lo que nosotros hemos vivido son relaciones interpersonales de mucho tiempo. Ahora que escuchaba a Héctor cantar, cuánta alegría hay en nuestro corazón de ver cuántos años no han pasado desde que conocemos a Héctor. Seguramente Roosevelt, que fue uno de los primeros que le conoció, se podrá alegrar de ver todo ese transcurrir de años dentro de este ministerio que Dios nos ha entregado y ver que esto continúa aún más allá de nosotros mismos. Pero obviamente en las relaciones interpersonales, y trayendo a colación algo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, él dijo que no hay hombre en la tierra que sea perfecto, que haga el bien siempre y nunca peque. Seguramente nosotros uno de los puntos de partida y los más importantes que tenemos es la confianza en la intencionalidad. Ninguno de nosotros, cuando ha fallado, cuando ha de alguna manera en las relaciones tenido roces o fricciones por la misma cercanía, seguramente no lo ha hecho con mala intención. Pero es propio de las relaciones cercanas, que haya fricciones y que haya en un momento determinado cierto dolor en el proceso. Porque no hay hombre perfecto que siempre haga el bien y nunca peque. Eso debe ser claro para nosotros. Por eso Pablo, que lo entendía, estaba diciéndole a sus discípulos que debían hacerlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose, y todo esto envuelto en el amor que era obviamente el vínculo más importante. ¿Por qué? Porque él sabía que en las relaciones interpersonales siempre había dificultades. No han sido 2 ni 3 años, han sido décadas
que hemos vivido, que hemos caminado juntos, que hemos participado de diferentes experiencias, unas muy agradables, otras dolorosas, pero que a Dios gracias, con estos sentimientos, con estas experiencias de humildad, de mansedumbre, esta capacidad de ayudarnos unos a otros, de soportarnos cuando es necesario, es lo que nos ha permitido continuar y avanzar en el legado que Dios nos entregó. Todo esto porque obviamente como ministerio, como parte de la gran iglesia, como cuerpo de Cristo, no hay nada perfecto. Todos los líderes, tanto también como los miembros, somos personas imperfectas que Dios en su gracia nos ha permitido ayudarnos y estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Luego en el versículo 3, Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad. La unidad, créame, que es el secreto de la efectividad. ¿Por qué hemos podido hacer lo que hemos hecho hasta ahora con la gracia y la bendición y el respaldo de Dios? Por la unidad. La unidad es el secreto de la efectividad y tengamos eso siempre presente. Cuando una casa se divide, obviamente se debilita. Mientras se mantenga unida, obviamente es más efectiva. La perfecta unidad solamente la vamos a obtener en el cielo. Pero aquí vamos practicándola con estos ingredientes como la humildad, la paciencia, el soportarnos para poder manejar nuestras propias imperfecciones. Lo que sí tenemos que hacer para que esa unidad que Dios nos ha dado se sostenga es ser solícitos en guardarla. Y esta palabra de solícitos habla de la intencionalidad que permanentemente debemos guardar en nuestro corazón. Ante las dificultades, ante los roces, ante las necesidades, obviamente debemos mantener la intención de que esta unidad permanezca, porque eso es lo que nos ha permitido hasta ahora y nos permitirá en el futuro llevar a cabo nuestra misión. Pablo en el libro de Romanos también le dijo a los destinatarios de esa carta que debían esforzarse por promover todo lo que condujese a la paz y a la mutua edificación. Y esto es importante entenderlo porque es que hay que esforzarnos. Esto no es fácil ni sencillo. Desafortunadamente a veces no lo comprendemos y por eso nos marginamos. No es que nos marginen, sino que nosotros mismos ante las dificultades que no hemos podido resolver, nos vamos marginando. Pero también Dios nos da la oportunidad de recapacitar y volvernos a acercar para esforzarnos juntos en mantener todo aquello que nos conduce a la paz y obviamente a la mutua edificación. Entre las cosas que Pablo menciona en el libro de Efesios, que son elementos en los cuales nos podemos concentrar y que producen ese solícitos en guardar la unidad, hay 7 al menos. Él menciona el cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo. También hablamos nosotros como cuerpo, formando parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, la vocación a la que fuimos llamados, esa esperanza que tenemos de poder servir hasta el último día de nuestras vidas. Un Señor, obviamente, que es en todos y sobre todos, una fe, un bautismo, un Dios único y que en todos habita y actúa. Así que encontramos muchos elementos en los cuales podemos mantener solícitos esa unidad. Obviamente hay diferencias en otras cosas, pero en lo básico y lo fundamental mantenemos nuestra unidad y eso es lo que nos permite tener un relacionamiento en paz. Seguramente después de muchos años, muchas aguas han pasado por debajo de este puente. Y muchas de esas aguas han venido con algo de turbiedad. Pero Dios nos ha dado la gracia de mantenernos enfocados en lo que nos une, no en lo que nos separa, no en lo que nos divide. Ahora, pasémonos un poco en el versículo 7 de esta porción del libro de Efesios en el capítulo 4. Pasémonos un poco a mirar que de esta porción que tiene que ver la parte inicial con el cuerpo, ya pasa a algo más individual y particular. En el versículo 7 comienza con un pero que obviamente nos llama la atención, porque de todo lo que viene hablando tan bueno, de que Dios nos ha permitido juntos poder avanzar y caminar, y en medio de las imperfecciones individuales, Dios como cuerpo nos ha permitido ser efectivos en el llamado. Pablo hace una amonestación particular diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Y era necesario entender que en medio de la unidad siempre habrá diversidad y ese es nuestro llamado de respeto. Respetarnos mutuamente en esa diversidad dentro de la unidad de la que somos solícitos en mantener. Ahora, ¿a quién se le ocurrió todo esto? Esto no tiene que ver con elecciones y esto no tiene que ver con posiciones.
En el versículo 11 de ese mismo capítulo, Pablo, cuando habla de cómo se repartieron estas gracias sobre todos y cada uno de nosotros, dice que fue Cristo mismo quien las repartió. Así que la idea de que usted sea como es y usted tenga los recursos que tiene y que tenga las habilidades que tiene, esa fue idea de Dios. Y efectivamente Dios, cuando pensó en colocar en cada uno de nosotros esas particulares gracias, era pensando en que todas esas gracias sumadas nos permitirían llevar a cabo lo que hasta ahora ha sido hecho y lo que aún nos falta por hacer. Porque efectivamente allí dice que fue Cristo el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, y podíamos hablar de muchas de las diferentes funciones que el cuerpo necesita para poder responder a su llamado. Ahora, esto, cuando hablamos ya de pastores unos, de profetas otros, de evangelistas otros, estamos hablando de una responsabilidad individual. Todo el cuerpo debemos estar procurando mantenernos enfocados y unidos hacia el objetivo. Pero cada uno de nosotros se debe hacer responsable de forma individual. Bien sabemos que obviamente unidad no es que nos uniformemos, que todos hagamos exactamente lo mismo. Pero todos y cada uno de nosotros somos responsables de alinearnos con la visión que Dios como cuerpo nos ha dado para ir a ganar el mundo para Cristo. Bueno, ayudarlo a ganar, porque finalmente somos colaboradores simplemente. Todo esto requiere que tengamos claramente definido el propósito. Lo interesante de nosotros en el llamado cristiano, y cada vez lo entendemos mejor, es que no somos nosotros los que proponemos el plan. Dios ya tenía un plan. Usted ha leído muchas veces en la escritura que dice, y cuando se llegó el tiempo, eso quiere decir que dentro de un cronómetro que estaba establecido, llegó el momento para cumplir una función que ya había sido preparada. Nosotros hemos vivido eso y lo sabemos. No somos nosotros los genios para hacer los planes, no somos nosotros los estrategas para llevar a cabo las acciones, nosotros no somos los hábiles para tener habilidad y poder desarrollarla en el ministerio. Dios todo eso lo tenía presupuestado. Así que de alguna manera el propósito lo establece Dios. Por eso el versículo 12 comienza con esa expresión muy corta pero muy efectiva, a fin de. Este a fin de habla del propósito. El objetivo último de todo esto que Dios ha venido haciendo dentro de la unidad del cuerpo para mantenernos enfocados y lo que Dios individualmente hace en cada uno de nosotros es con un propósito específico. Y allí lo plantea, no tenemos que inventárnoslo, perfeccionar a los santos. Por eso la tercera palabra importante de estas 13 que hemos manejado en este congreso es equipamiento. Este de perfeccionar a los santos, pues obviamente sabemos y entendemos que es el proceso de la santificación permanente, ese mejoramiento dentro de nuestras acciones para llegar a ser la persona que siempre Él quiso que fuéramos. Pero también cuando hablamos de los diferentes miembros del equipo de trabajo que Dios ha constituido, porque Él fue el que lo hizo, pastores, maestros, apóstoles y cada una de las diferentes funciones, es para que todos los santos estemos bien equipados con las herramientas necesarias y suficientes, empleando las gracias individuales y cumplir asimismo el objetivo. Por eso cuando vemos a tantas personas reunidas en tantos lugares, lo que tenemos es una gratitud infinita. Porque ninguno de nosotros de forma solitaria, individual, hubiese logrado hacer lo que ha hecho si no fuera por el conjunto de todas las acciones del cuerpo. Y bueno, no entramos en los procesos administrativos que son tan importantes, pero que de alguna manera enmarcan que efectivamente podemos alcanzar más estando juntos, que podemos hacer más dentro del llamado que Dios nos ha dado manteniéndonos juntos y que seguramente entraremos juntos finalmente al cielo. A Dios le damos las gracias porque pues obviamente fue el que tuvo esto en su mente desde el principio y lo ha ido ejecutando. A veces no hemos sido muy conscientes del proceso que Dios soberanamente tiene. A veces nosotros como personas, como hombres, obviamente todavía en esta característica particular de ser humano, pensamos que somos nosotros los que vamos acomodando las fichas. Y la verdad es que si usted mira por encima de todo lo hecho, es Dios quien siempre se ha ido moviendo, ha ido cumpliendo su propósito conforme así lo estableció. En ese versículo 12, obviamente dice que esa perfección de los siervos, de los hijos de Dios, es para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En una versión adicional de este versículo dice,
Él dio dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Yo siempre lo he dicho y hoy no lo digo porque esté mi corazón dolido, amargado, afligido. Si uno buscara razones para estar mirando en dirección de otros cuerpos cristianos, podría encontrarlas en Senfol, y más que suficientes. Y pensar que podría haber otros lugares donde podríamos nosotros estar mejor. Pero la verdad es que dentro de la soberanía de Dios, al colocarnos dentro de este cuerpo, lo que hemos aprendido y lo que hemos disfrutado es que entre todos hemos sido capacitados para esta obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque finalmente hemos entendido que esto no se trata de estrellas individuales, es de hacer brillar el nombre de Cristo como cabeza de este cuerpo y es equipar a los demás para la eficiencia de cada uno de ellos dentro del llamado. Por eso la virtualidad nos da una ventaja increíble. Si usted revisa, seguramente ha sido invitado a diferentes lugares. En este año largo que llevamos, seguramente hemos ido a más lugares que a los que normalmente dentro de la presencialidad habíamos podido hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa gracia en medio de las dificultades, de que encontremos las posibilidades y allí está el secreto de nuestro éxito. El que podamos nosotros interpretar en los tiempos las oportunidades que se dan. Esta es una magnífica oportunidad y viéndoles a cada uno de ustedes y poder recibir de cada uno como también poder aportar a los demás es que nos permite efectivamente cumplir lo que en su mente Dios tenía desde el principio. Ahora, allí efectivamente Pablo plantea diciendo, ¿qué es el fin último? Dice que todos lleguemos, que todos lleguemos. Aquí no se trata de cuál avanza más rápido, de quién llega primero. De lo que se trata en la visión del cuerpo y obviamente hablando de la iglesia y la comunidad, es que todos lleguemos. Por eso hablamos de que esto no se trata de estrellas individuales. Esa es una de las características de las que nos sentimos muy honrados, que hay tantas personas con tantas capacidades y cualidades, hay tantos ejercicios en ministeriales que constantemente estamos siendo enseñados y todos y cada uno, no importa el tiempo que llevemos en el ministerio, siempre seremos unos aprendices de la forma en que Dios se mueve a través de todos los miembros del cuerpo. Por eso Pablo dice hasta que todos lleguemos. Para que eso se pueda cumplir, obviamente es necesario tener la unidad de la fe. Y lo que necesitamos siempre es estar enfocados. ¿Cuáles son nuestros básicos y fundamentales? Hay muchas cosas a las que nos podríamos dedicar, pero la verdad es que ni hay tiempo ni nos haría más efectivos. Tenemos que estar en unidad de la fe, aquello que hemos creído, aquello que aprendimos y seguramente hace unos cuantos años lo aprendimos escribiéndolo en una hoja de papel. Hoy tenemos materiales, tenemos recursos, tenemos oportunidades, tenemos herramientas que nos permiten hacerlo cada vez mejor. Pero siguen siendo los mismos elementos que aprendimos cuando hablábamos de nuestra agenda de instrucción cristiana en una hoja por las dos caras. Porque así fue como lo aprendimos, que lo hemos ido mejorando, pero efectivamente seguimos enfocados en la misma fe que tuvimos al principio. Crecer en el conocimiento de Cristo. Obviamente esto no se trata de que nosotros de alguna forma podamos ser un ministerio que compita con otros ministerios porque no estamos interesados. Si ustedes creen que este es el interés nuestro, no lo es. Nosotros no estamos compitiendo con nadie. Nosotros queremos hacer nuestra tarea de la mejor manera posible y crecer en lo que es el desafío más grande y eterno, y es el pleno conocimiento de Cristo, llegar hasta esa estatura de su plenitud en nosotros. Muy bien, todo esto que Pablo está planteando, que obviamente por cuestión de tiempo y seguramente cada uno de ustedes lo ha podido profundizar, no nos explayamos demasiado, no nos extendemos demasiado. Pero tenemos que llegar que todo proceso tiene que mostrar al final un producto terminado. Todo esto que hablamos de la unidad de un cuerpo enfocado, que está empoderado, que de alguna manera es equipado, todo eso tiene que verse en un resultado. No podemos vivir la vida diciendo yo estoy en el proceso, yo estoy en el proceso del proceso, pero nunca se ve el resultado de ese proceso. Cuando hemos vivido los procesos, y esto es una historia que el tiempo nos ha permitido verificar, cuando hemos cumplido los procesos, siempre hemos tenido el resultado. Hemos formado discípulos, hemos desarrollado líderes y estamos alcanzando naciones. Cada uno de ustedes que está en un país diferente es parte del cumplimiento del proceso.
Pero es que el proceso no ha terminado. El proceso es cíclico, constantemente está nuevamente iniciándose. Cada nueva persona que recibe a Cristo es un discípulo que tenemos que formar y en cada uno de ellos hay un potencial líder que desarrollar y en cada uno de ellos hay un misionero que irá al mundo en algún momento de su vida, seguramente. Y eso es lo que tenemos que seguir. Por eso Pablo, para concluir esta porción del capítulo 4 de este libro, en el versículo 16 nos habla del producto terminado. Él dice allí de quien todo el cuerpo, nuevamente hace énfasis en todo el cuerpo. Nuestra gran preocupación es que todo el cuerpo, todos los miembros, aquellos que son más viles, menos viles, aquellos que son más útiles, que aparentemente menos útiles, aquellos que son más visibles, aquellos que no son visibles, todo el cuerpo. Y todos y cada uno de nosotros está llamado como parte de este cuerpo a ir hasta el final del proceso. ¿Cómo debe ser ese cuerpo? Si usted mira, él lo describe claramente. Dice, tiene que estar bien concertado y unido. Hablemos de conexiones, utilizándolo dentro del concepto de estar concertado, bien conectado y unido por todos aquellos elementos que nos permiten. Teníamos 7 en Efesios 4, pero si buscamos y revisamos al interior de Senfol, encontramos que hay muchos elementos que nos permiten estar conectados y unidos y ayudarnos mutuamente. Esto no se trata de encontrar la mina y explotarla individualmente. Esto se trata de que hemos encontrado la riqueza y la hemos podido compartir. En estos días pensando en la famosa pesca milagrosa, cuando Jesús le dijo a Pedro y a su hermano que echaran las redes para pescar, ellos levantaron una red tan pesada que su barca casi se hundía. Y les tocó llamar a sus amigos, colaboradores que vinieran con sus barcas para que les ayudaran a llevar tanta pesca como había. Y cuando lo hicieron, las 2 barcas estaban casi que se hundían. ¿Por qué? Porque hay tanto y suficiente para llenar cualquier barca. Por eso no podemos pensar y trabajar de forma individual y egoísta. Tenemos que ayudarnos mutuamente. En esa concertación y en esa unidad de todo un cuerpo, tenemos que ayudarnos mutuamente y esto lo estamos haciendo. Cada uno de nosotros, aún los que están allí detrás manejando toda esta tecnología para que podamos estar conectados como lo hemos disfrutado en estos días, ellos están haciendo lo suyo para ayudarnos a los demás a hacer lo que cada uno tiene que hacer. Por eso al final concluye diciendo, según la actividad propia de cada miembro. Y si aquí tendríamos que humanamente felicitar a alguien, sería a cada uno por nombre personal, a cada uno de forma individual. Porque todos y cada uno han sido partícipes y colaboradores de ese gran trabajo. ¿Para qué? Para que finalmente ese cuerpo, bien unido, bien concertado, que se ayuda mutuamente, pueda seguir creciéndose y edificándose en amor. Así concluye Pablo. Bueno, ustedes saben que él tenía una mente muy particular de la forma de decir las cosas y de concluirlas, no dejarlas en el aire. A veces decimos mucho, no concluimos y bueno, buenos conceptos sin un final, sin un fin específico, nos queda en una buena idea, pero no en grandes realizaciones. Por eso en la palabra de Dios encontramos la suficiente inspiración para que así como los 2 días anteriores, este último día de nuestra fiesta, podamos proyectarnos por el resto del tiempo que nos queda hasta que tengamos una nueva oportunidad, sea presencial, volverá a ser virtual, no lo sabemos, pero que podamos decir efectivamente este cuerpo de Senfol sigue siendo un cuerpo unido, concertado, ayudándose mutuamente según la actividad de cada miembro para seguir creciendo y edificándonos en amor para alcanzar el mundo para Cristo. Así que hagamos una oración y démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque si alguien por encima de cualquiera, Señor, está, eres siempre tú. Tú eres el más grande, el más fuerte, el poderoso. Eres quien has llamado y finalmente quien has equipado. Eres tú quien has respaldado y has hecho las obras sobrenaturales que hemos podido ver, aquellas en las cuales nuestro ministerio se ha enriquecido, Señor. Te damos gracias porque finalmente nosotros somos simplemente colaboradores, cada uno de nosotros. Unos han llegado más tarde, otros han llegado más temprano, Señor, pero todos y cada uno hemos sido colaboradores y al final de cuentas recibiremos la misma recompensa. Y es poder darte la gloria juntos un día. Mientras eso sucede, Señor, queremos seguir estando bien ubicados, seguros del lugar donde nos colocaste, seguros del llamado que nos hiciste. Ser bien enfocados, no dejándonos distraer por nada en este mundo y efectivamente equipándonos cada vez mejor para cumplir nuestro llamado gran comisionista.
Por eso te damos gracias y te bendecimos, y a cada familia que está en estos diferentes lugares que vemos, Señor, bendíceles. A ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, y que el relevo generacional permanezca hasta tu segunda venida, Señor. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús y para gloria tuya. Amén.